Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en la vida y el legado de Pericles figura clave en el siglo V a.C. durante la Edad de Oro de Atenas. Tenemos fragmentos de documentos históricos que prometen una inmersión fascinante. Una época apasionante sin duda. Pericles, nacido en una familia aristocrática ateniense, vivió el auge de Atenas y se convirtió en una figura política fundamental, considerada una de las más influyentes de la antigua Grecia. Estos documentos históricos nos transportan a esa época. Desvelaremos cómo Pericles ascendió al poder, sus innovadoras reformas democráticas y su papel en la configuración de la cultura ateniense y el curso de la historia, guerra plaga e intriga política. No falta de nada. Empecemos por sus primeros años. Pericles nació alrededor del año 494 a.C., en una familia con profundas conexiones políticas. Su padre Antipo era un general respetado y su madre Agariste pertenecía a la poderosa familia Alcmeónida. Desde luego un origen privilegiado, pero su educación también fue notable. Imagínate aprender de las mentes más brillantes de la época. ¿Cómo influyó esto en el Pericles líder? Su formación en música retórica y filosofía, pilares del ciudadano ideal griego, fue esencial. Uno de sus maestros más influyentes fue el filósofo Anaxágoras, que priorizaba la razón y la racionalidad. Esta influencia se refleja en el estilo de vida austero de Pericles y su dedicación al servicio público. Es curioso que a pesar de su linaje Pericles, inicialmente evitase el foco público. ¿Por qué? Conociendo su ascenso al poder, resulta intrigante. Parece que su familia, aunque poderosa, tenía rivales políticos debido a su conexión con reformas anteriores que habían generado tensiones en Atenas. Eran tiempos convulsos. Pericles esperó su momento y en la década de los 450 a.C. aprovechó la oportunidad. Atenas se recuperaba de las guerras médicas y Pericles astutamente se alineó con la facción democrática que abogaba por una mayor participación política de las clases bajas. Aprovechó la coyuntura para impulsar sus ideas. ¿Qué reformas clave implementó? Una de las más significativas fue la introducción de pagos para los ciudadanos que servían como jurados o ocupaban cargos públicos. Es fascinante. ¿Cómo cambió este sistema el panorama político ateniense? ¿Fue realmente un paso hacia la igualdad o generó nuevas dinámicas de poder? Sin duda una medida revolucionaria que empoderó a los ciudadanos de clase baja y minimizó la influencia de la élite, fortaleció la democracia ateniense y preparó el escenario para su explosión cultural. Hablemos de su papel como estratego, una posición poderosa que combina liderazgo militar y político. Exacto, Pericles fue reelegido repetidamente, lo que demuestra su popularidad y la confianza del pueblo en su visión. Como estratego, no solo dirigió campañas militares exitosas, sino que también desempeñó un papel clave en la Liga de Delos. La Liga de Delos se creó para defenderse de los persas, ¿verdad? Pero, ¿cómo evolucionó bajo el liderazgo de Pericles? Correcto. Inicialmente era una alianza defensiva, pero bajo Pericles se transformó en un instrumento para expandir la influencia ateniense, lo que no estuvo exento de controversia. Claro, usar los recursos de la liga para fines propios seguramente generó tensiones. Exacto. Plantea interrogantes sobre el poder, la ambición y la propia democracia. Incluso en un sistema democrático, un líder puede ejercer un control considerable. Un punto importante. Hablando de Atenas bajo Pericles, ¿cómo era la ciudad durante la Edad de Oro? ¿Qué la convirtió en referente? Imagínate una ciudad vibrante llena de arte, arquitectura y debate intelectual. Bajo el mecenazgo de Pericles, Atenas floreció como nunca. El Partenón, por ejemplo. Una estructura imponente que debió maravillar a cualquiera. Sin duda, el Partenón no era solo un templo, sino un símbolo del poder y la ambición atenienses. Su construcción comenzó en el año 447 a.C. y se completó alrededor del 432. Imagina la magnitud del proyecto. Impresionante. ¿Qué otros proyectos arquitectónicos impulsó Pericles? Además del Partenón destacan los propileos, la entrada monumental a la Acrópolis y el Odeón, un teatro para eventos musicales y dramáticos. Atenas estaba repleta de maravillas arquitectónicas. La inversión de recursos y mano de obra debió ser enorme. Gran parte de la financiación provenía de los tributos de la Liga de Delos. Esto consolidó el dominio cultural de Atenas, pero también exacerbó las tensiones con sus aliados política y cultura, entrelazadas una vez más. No podemos olvidar el florecimiento intelectual de Atenas en esta época. Sócrates, Sófocles, Eurípides. ¿Cómo contribuyó Pericles a esta efervescencia? Efectivamente, bajo su liderazgo, Atenas se convirtió en un hervidero de filosofía y drama. Sócrates desafiaba las normas con sus preguntas incisivas, mientras que Sófocles y Eurípides creaban obras maestras trágicas que aún hoy nos conmueven, una auténtica edad de oro para el pensamiento y el arte. Una época increíble para vivir si eras un ciudadano ateniense libre, claro. Sin duda una época de privilegios para algunos, pero también marcada por conflictos. Lo que nos lleva a la guerra del Peloponeso, un periodo oscuro para Atenas.
La Guerra del Peloponeso, un enfrentamiento masivo entre Atenas y Esparta, comenzó en el año 430 y 1 a.C. Fue la culminación de años de tensiones crecientes entre ambas potencias y sus aliados. ¿Y cuál fue el enfoque estratégico de Pericles en esta guerra? Como estratega astuto, Pericles optó por una postura defensiva. Consciente de la superioridad naval de Atenas, planeó aprovecharla y usar las murallas de la ciudad para proteger a la población. Un plan que a priori parece sensato, pero tuvo alguna consecuencia imprevista. Desafortunadamente sí, la plaga, una consecuencia devastadora e inesperada. La peste. Había leído sobre ella, pero no la relacionaba con la estrategia de Pericles. El hacinamiento dentro de las murallas de la ciudad facilitó la rápida propagación de la plaga que mató a miles de personas, incluido el propio Pericles. Un giro trágico que nos recuerda que incluso los líderes más brillantes se enfrentan a fuerzas impredecibles. La muerte de Pericles en el año 429 a.C. marcó el final de una era. Sin duda. Pero a pesar de la tragedia y la guerra, su legado perdura. Un legado que sin duda merece la pena explorar. ¿Cuáles dirías que son los aspectos más destacados del legado de Pericles? ¿Qué lo hace tan relevante incluso después de tantos siglos? Su impacto es innegable. En primer lugar, Pericles consolidó la democracia ateniense. Bajo su liderazgo se implementaron reformas que permitieron una mayor participación ciudadana en el gobierno. Recordemos la introducción de pagos para los ciudadanos que servían como jurados o que ocupaban cargos públicos. Una medida que, como comentábamos antes, cambió las reglas del juego. ¿Cómo se compara este sistema con los actuales? ¿Qué podemos aprender de él? Fue revolucionario para su época. Permitió que incluso los ciudadanos más pobres participaran en la política. Este enfoque democrático, aunque imperfecto para los estándares actuales, sentó las bases para los sistemas de gobierno representativo que tenemos hoy en día en muchas partes del mundo. Es increíble cómo las ideas de un líder de hace más de 2500 años todavía resuenan en la actualidad. Y no olvidemos su impacto en la cultura ateniense bajo su mecenazgo. Atenas se convirtió en un centro neurálgico del arte, la arquitectura y el pensamiento. El Partenón, los Propileos, el Odeón. Pericles transformó a Atenas en una ciudad de una belleza y esplendor sin precedentes. ¿Qué nos dicen estas obras sobre la visión de Pericles y su papel en la historia? Estas obras maestras arquitectónicas no solo eran visualmente impresionantes, sino que también simbolizaban el poderío y la prosperidad de Atenas en su apogeo. Son un testimonio del afán de Pericles por dejar una huella imborrable en la historia. Y no podemos olvidar el florecimiento de la filosofía y el teatro durante la época de Pericles, Sócrates, Sófocles y Eurípides. ¿Fue casualidad o Pericles tuvo algo que ver en este auge cultural e intelectual? Pericles fomentó un ambiente donde las ideas podían florecer y el debate era bienvenido. Esto contribuyó al desarrollo de la filosofía occidental y al surgimiento de nuevas formas de expresión artística como la tragedia griega. Es admirable cómo a pesar de la guerra del Peloponeso y la devastadora plaga Pericles logró dejar un legado tan duradero. Su liderazgo, en que no estuvo exento de controversias, sentó las bases para una era de esplendor cultural e intelectual que todavía admiramos hoy en día. Más allá de las construcciones y los logos culturales, ¿cuál dirías que es la mayor herencia de Pericles? Creo que lo más importante es que Pericles nos dejó un legado de ideales. La democracia, la participación ciudadana, la búsqueda del conocimiento y la apreciación de las artes. Ideales que sin duda siguen siendo relevantes en la actualidad. Nos inspiran a construir sociedades más justas, equitativas y culturalmente vibrantes. La historia de Pericles nos recuerda que un solo individuo con visión y determinación puede tener un impacto profundo en el curso de la historia. ¿Qué crees que hace que un líder sea realmente memorable? Su capacidad para inspirar y movilizar a otros hacia un objetivo común. Pericles supo articular una visión de Atenas como una ciudad poderosa, próspera y justa, y logró que sus ciudadanos creyeran en ella y trabajaran por hacerla realidad. Y también nos recuerda que incluso en medio de la adversidad, la búsqueda del conocimiento, la belleza y la justicia puede prevalecer. Sin duda, la historia de Pericles nos invita a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a la construcción de un futuro mejor inspirado en los ideales que él defendió hace tantos siglos. Una tarea desafiante pero esencial. ¿Crees que el estudio de figuras como Pericles puede ayudarnos a afrontar los retos del presente? Por supuesto. Al analizar sus decisiones, sus aciertos y sus errores, podemos obtener valiosas lecciones para nuestras propias vidas y para la sociedad en general. Quizás dentro de miles de años, alguien estará estudiando nuestras vidas y nuestros logros tal como nosotros estudiamos la vida de Pericles hoy. Es una idea fascinante. Nos recuerda que todos somos parte de un tejido histórico que se extiende a través de los siglos. Nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto en el futuro. Y al igual que Pericles dejó su huella en el mundo, nosotros también tenemos la oportunidad de dejar la nuestra. Creo que esa es una excelente reflexión para terminar nuestra inmersión profunda en la vida de Pericles.
Totalmente de acuerdo. Estudiar a figuras como Pericles no solo nos enriquece cultural e intelectualmente, sino que también nos brinda una perspectiva valiosa sobre la condición humana y los desafíos atemporales a los que nos enfrentamos. Es cierto. Aunque su historia transcurrió hace más de 2500 años, las preguntas que plantea sobre el poder, la ambición, la democracia y el liderazgo siguen resonando en el mundo actual. ¿Qué lecciones podemos extraer de su experiencia para aplicarlas a nuestras propias sociedades? Su vida nos ofrece un caso de estudio fascinante sobre los desafíos y las posibilidades de liderazgo en una democracia. Al reflexionar sobre su figura, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos asegurar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones? ¿Cómo podemos fomentar el desarrollo cultural e intelectual sin caer en la arrogancia o la explotación? ¿Cómo podemos equilibrar el poder del Estado con los derechos individuales? Son preguntas complejas que nos invitan a una reflexión profunda y constante. ¿Crees que el simple hecho de plantearnos estas preguntas nos acerca a un modelo de sociedad más justo y equitativo? Sin duda, es precisamente este tipo de reflexión crítica la que nos ayuda a avanzar como sociedad. La historia no solo nos proporciona información sobre el pasado, sino que también nos ofrece herramientas para comprender el presente y construir un futuro mejor. En ese sentido, Pericles, con sus aciertos y errores, nos proporciona un legado muy valioso. Exacto. Sus ideales de democracia, participación ciudadana y búsqueda del conocimiento siguen siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que aspiran a construir un mundo mejor. Al final, creo que Pericles estaría orgulloso de saber que su legado sigue inspirando a la gente a luchar por un mundo más justo, equitativo y culturalmente vibrante. Estoy de acuerdo. Su vida nos recuerda que a pesar de los desafíos que enfrentamos como individuos y como sociedad, el potencial humano para la grandeza, la innovación y el progreso es ilimitado. Sigamos aprendiendo del pasado, reflexionando sobre el presente y trabajando juntos para construir un futuro más brillante. Una excelente reflexión para cerrar nuestra inmersión en la vida y el legado de Pericles. Muchas gracias por acompañarme en esta fascinante inmersión. Ha sido un placer como siempre. El placer ha sido mío. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta aventura histórica. Esperamos que hayan disfrutado de la inmersión y que se sientan inspirados para seguir explorando el fascinante mundo de la antigua Grecia. Hasta la próxima.